según San Juan capítulo 8. Gloria al Señor. El Evangelio según San Juan capítulo 8. Vamos a estar leyendo el verso 31 y 32. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Oramos todos juntos. Amado Señor, alabamos tu nombre. Te ensalzamos en esta hora, Señor, y te damos gracias. Gracias, Señor, por poder reunirnos, Señor, en esta noche para iluminar tú los ojos de nuestro entendimiento en cuanto a tu voluntad. Señor, te necesitamos, te rogamos que en esta noche tomes tú el dominio, el control de todas las cosas. Señor, tu Espíritu Santo esté operando y obrando en cada corazón. Sea reprendida toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, en el nombre de Jesús. Y tu palabra, Señor, tenga cabida en nuestros corazones, siendo ella lámpara para nuestros pies y lumbrera para nuestros caminos. Padre bueno, gracias. Muchas gracias te damos por este tu grande amor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. El Señor nos viene hablando, hermanos amados, cómo es que Él nos ha confiado algo muy valioso, y hablamos de el glorioso Evangelio. Hablamos del glorioso Evangelio, del Evangelio, hermano, de la gloria de Cristo. Es decir, el Evangelio que le fue confiado al apóstol Pablo, y que Pablo, habiéndolo recibido, su corazón se deshacía para comunicarlo a otro. Es decir, le fue dado a él no para que lo guarde para él mismo, sino para que lo hable, para que lo predique, para que lo diga a voces, hermano, y donde quiera que esté pueda llevar a comunicar lo que él había recibido, pues conocía el valor y lo que producía este evangelio que había recibido en el corazón de los oyentes. Por eso la desesperación del apóstol, hermano, y el deseo, hemos estado viendo de él viajar a Roma. Él decía, para comunicarle mi evangelio, para comunicarle el evangelio que Dios me dio acerca de su Hijo. Es decir, el anhelo del apóstol Pablo de llegarse a los hermanos de Roma para llevarlo más allá, para que ellos descubran lo que ojo no vio, ni oído yo, ni subió al corazón de los hombres. Ellos entren a descubrir, hermano, todas las cosas gloriosas que posee el evangelio que habían recibido. El conocimiento de ello era solo hasta la cruz, pero el apóstol Pablo recibió el evangelio de la gloria de Cristo, de la gloria, es decir, no del Jesús que estaba en Jerusalén, sino del Cristo resucitado. Y todo lo que ganó para la iglesia, todo lo que le pertenecía a la iglesia, y la manifestación que tenía que hacer la iglesia en esta tierra hasta la venida del Señor Jesucristo. Entonces, todas esas cosas metidas, hermano, como un tesoro valioso dentro del corazón del apóstol, lo llevaba a anhelar, a desear, hermano, estar con los hermanos de Roma para comunicarle algún don espiritual y predicarle este evangelio, el cual él había recibido. Entonces, nosotros hemos estado viendo, hermanos amados, cómo es que el Señor mandó a sus discípulos que hiciesen discípulos y que le enseñen.
Y el apóstol Pablo, hablando a Timoteo, le dice: lo que viste, lo que oíste, lo que aprendiste de mí, esto enseña a hombres idóneos, que sean hombres que sean fieles, que sean idóneos para enseñar a otro. Entonces está diciendo: lo que viste, lo que oíste, lo que aprendiste. Entonces, ¿qué es lo que vieron, oyeron y aprendieron? Justamente todo lo que tiene que ver con este glorioso evangelio. Que nosotros, hermanos, hemos estado viendo el por qué el Señor necesita discípulos y no creyentes. Porque los creyentes no van a poder ser, hermanos, portadores de luz. No van a poder los creyentes llevar el evangelio de la gloria de Cristo, porque siempre lo van a tener inconcluso, interminado, es decir, como algo que no pudieron llegar hasta el final, justamente porque su negligencia lo hizo separarse, apartarse, no ser un discípulo como el Señor dijo. Entonces hablamos del valor que tiene, hermano, el ser un discípulo, y no solo el valor que tiene, sino cómo es que Jesús, hermano, hizo separación de los sentimientos y le dijo que el que no aborrecía a padre, madre, esposas, hijos por mí, dice, no es digno de mí, es decir, no puede ser mi discípulo. Y dijimos que aborrecer significa amar menos, como en otra parte el Señor dice: el que ama a madre, padre, hijo, hija más que a mí, no es digno de mí. Es decir, no puede ser su discípulo. ¿Y por qué Dios nos lleva justamente a semejante actitud que tenemos que tener en contra de nuestros sentimientos? ¿Por qué Dios nos lleva allí? Entonces nosotros pensamos: ¿qué tan grande es lo que nos fue dado para que tenga tanta exigencia? ¿Qué tan grande, qué tan poderoso es lo que Dios nos ha dado? ¿Qué tanta luz ha brillado dentro de nuestros corazones que Dios, hermanos, lleva a los que han creído a una separación en su totalidad de su pensamiento, de sus sentimientos, de sus actitudes, de sus maneras como hombre, para que manifiesten la vida de Cristo y sean los portadores de luz? En un mundo lleno de tiniebla y de oscuridad, resplandezcan como luminares en el firmamento. Entonces, ¿qué tan grande es, hermano, lo que ha sido confiado? Porque Jesús dijo así: no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. No solo eso, dijo: el que no toma su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces nosotros mostramos y hablamos: ¿por qué la cruz? La necesidad de ir hasta el Gólgota con Cristo y ser crucificado. Por eso era necesario llevar la cruz, para ser crucificado con Cristo, muerto y sepultado, y resucitar en una nueva, hermano, creación. ¿Quién murió? Lo que éramos, el hombre viejo. ¿Y quién resucitó? Una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Entonces nosotros hemos estado viendo hasta dónde, hermano, es justamente el requerimiento a causa del valor que tiene lo que nos fue dado. Hasta dónde es el requerimiento de parte del Señor, porque Él mismo dice, hermano, y el que no renuncia aún a su propia vida. ¿Hasta dónde, hermano, es el renunciamiento? Entonces esto nos lleva a pensar qué tan grande es lo que nos ha sido dado. Porque por causa de no entenderlo, de no verlo, de no percibirlo, a nosotros nos parece, hermano, que es algo así nomás. Sí, tenemos el evangelio de la reconciliación. Sí, tenemos. Parece como algo livianito, parece como que algo es así nomás. Sin embargo, no es tan así nomás como nosotros lo podemos ver. Tiene un peso tremendo de gloria. Un peso de gloria, tiene tremendo lo que a nosotros nos ha sido confiado. Por eso de ahí, hermano, el requerimiento. De ahí el requerimiento, hermano, de ser discípulo, porque es a los discípulos que el Señor le va a confiar, es a los discípulos que el Señor le va a dar. Nosotros vimos, los mandó, ¿a quién mandó de 2 en 2? A los discípulos. Tomó los 12 discípulos y los mandó. ¿Eran solo 12 los discípulos? No, porque luego tomó a 70 y lo mandó también de 2 en 2.
Eran discípulos y dijimos, ¿qué es un discípulo? Un seguidor de un maestro, alguien que escucha las enseñanzas, la aprende y luego también la transmite. Entonces es un transmisor de luz, un transportador de luz, una luz. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, vosotros. Entonces, ¿qué tanto valor tiene lo que Dios a nosotros nos ha dado? Que tiene estas exigencias tan tremendas. Entonces nosotros pensamos, ¿qué tanto, hermano, puede operar en el corazón del hombre este evangelio que Dios nos ha dado, hermano, sacarlo ya rumbo al infierno e introducirlo al cielo? ¿Qué poder tan glorioso hay en este evangelio que a nosotros nos ha sido confiado? ¿Y cuánto es la fuerza de ese evangelio que necesitamos? Que Dios, hermano, está buscando discípulos para meter dentro de sus discípulos las cosas que ellos tienen que llevar. Por eso la preparación, Dios nos está preparando, nos ha mostrado la gracia, hermano, que nos hizo salvo, esta gracia que a nosotros nos ha hermano, dado salvación, porque la gracia de Dios se ha manifestado, dice la Biblia, hermano, dando salvación a todos los hombres, y luego dice, enseñándonos. Entonces no le enseña a todos los hombres, entran por medio de la salvación, pero los únicos que pueden recibir las enseñanzas y guardarla, atesorarla dentro de su corazón son los discípulos. ¿Por qué la guardan y la atesoran? Porque luego la tienen que enseñar. Son las herramientas que Dios le da para solucionar los problemas. Entonces nosotros miramos, hay problemas, hermanos, que se suscitan, hay problemas que hay que resolver, un problema de suma, multiplicación, división para llegar, hermano, a una solución final de ese problema. Entonces se va a surgir problemas. ¿Y qué es lo que necesitamos para eso? Para eso vamos a necesitar multiplicar, sumar y dividir. ¿Y qué necesitamos para sumar, multiplicar y dividir? Aprender las tablas. ¿Y qué necesitamos aparte de aprender las tablas? Aprender los números. Entonces comenzamos aprendiendo los números, aprendiendo y haciendo ejercicios de suma, aprendiendo las tablas, aprendiendo a multiplicar, y cuando ya tenemos las herramientas nos enfrentamos al problema y con las herramientas solucionamos el problema y damos la solución al problema que se nos ha presentado. Entonces, ¿por qué es eso? Porque es un buen estudiante, un discípulo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Cada vez que nos reunimos nos da las herramientas que necesitamos para que solucionemos los problemas. Entonces, ¿qué tan grande es lo que Dios, hermano, ha puesto y quiere poner aún más de lo que depositó dentro de nuestro corazón? Que en la medida que nosotros nos vamos introduciendo más dentro del reino del Señor, nos vamos introduciendo y se van aclarando nuestros ojos, vamos descubriendo que las exigencias es más. ¿Por qué es más? Porque hay más para que reciba. Entonces hay más para que reciba, entonces la exigencia es más. ¿Por qué? Porque tiene que sobrellevar algo que tiene más peso de gloria, y usted necesita más fortaleza en el Señor. Debe de ser un discípulo. Nosotros hemos leído en San Juan 8:31, donde el Señor dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, no solamente se podría decir que era discípulo el que iba atrás de Jesús, porque eso es lo primero que nosotros hemos recibido y hemos aprendido: ir detrás del Señor. Entonces vamos detrás del Señor, y no solamente es necesario ir detrás del Señor, sino que la Biblia dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Quiere decir que no todo el que va detrás del Señor puede que, hermano, que no sea un discípulo. No todos los que van detrás del Señor son discípulos. Nosotros hemos estado viendo, le seguía una gran multitud, pero no todos eran discípulos. Jesús se dio vuelta y le dijo: el que no aborreciere, el que no se negare, el que no toma su cruz, no puede ser mi discípulo. La multitud estaba, pero no eran todos discípulos. Iban todos detrás de Jesús, pero
pero no eran todos discípulos. Por eso Jesús dice bien clarito, le dijo a los judíos que habían creído en él, a los que le seguían: si vosotros permaneciereis en mi palabra, en lo que le hablo, en lo que le digo, si van hermano, si van a la experiencia de la comprobación de la palabra que yo les estoy enseñando, y mi palabra está dentro de vosotros, y la palabra del Señor habita dentro de sus corazones, entonces van a ser verdaderamente mis discípulos, no seguidores de Jesús. Porque nosotros hemos estado viendo, y le seguía gran multitud. Ahí van los seguidores de Jesús. ¿Por qué es un seguidor? Porque va detrás de Jesús. Sí, pero dijimos, Jesús no quiere seguidores, Él está buscando discípulos. Porque el trabajo y la tarea que tenemos que hacer, hermano, la va a hacer mediante los discípulos, porque será en el corazón de ellos donde llevarán el tesoro para ofrecer a las naciones. Dentro de su corazón llevarán, hermano, guardado todo el tesoro necesario para compartir, para repartir, para dar a los pobres, hermano, para enseñar, para aclarar, para desenredar. ¿Dónde va a estar todas esas cosas? Metido dentro del corazón de sus discípulos. Por eso Él busca discípulos, no solo seguidores de Jesús. Le seguía gran multitud, los seguidores de Jesús. Pero cuando llegó el momento de la prueba, el que no come mi carne ni bebe mi sangre, un montón se pegaron la vuelta porque no estaban de acuerdo con la palabra que Jesús decía. ¿Por qué no estaban de acuerdo? Porque no eran discípulos. Los discípulos nunca reniegan de la palabra de Dios. Los discípulos nunca se levantan en contra de la enseñanza del Señor. Los discípulos nunca se vuelven en contra de su maestro. Están en un todo de acuerdo con él. ¿Por qué? Porque son seguidores de un maestro que oyen, aprenden, practican y luego enseñan a otros lo que recibieron. Los discípulos nunca se rebelan. Nunca se rebelan los discípulos. Por eso la necesidad de ser discípulo y de permanecer en la palabra del Señor. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No es suficiente con ser un seguidor de Jesús. Y yo estoy siempre en la iglesia, y donde va Jesús voy yo, y donde se sienta Jesús me siento ahí a la par, y donde estoy, ahí estoy yo. Eso está bien, muy bien, como Marta, escuchando. Pero no solamente se trata de escuchar, sino de permanecer en la palabra que escucha. Yo puedo escuchar y hermano, salir y olvidarme cuando salgo de la iglesia de lo que dijo el Señor, o puedo escuchar, guardarla dentro de mi corazón y hacer que esa palabra viva y eficaz, hermano, profundice dentro de mí, me ilumine, me liberte, me desate y llene mi corazón del gozo del Señor. Entonces Jesús, ¿qué buscaba? Discípulos. ¿Por qué? Porque eran los discípulos los que iban a llevar a cabo su obra. Entonces Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, es decir, si ustedes creen a todo lo que les enseño, si ustedes no solamente creen, practican todo lo que les enseño, si ustedes no solamente creen y practican, sino que comprueban todo lo que les enseño, están permaneciendo en mi palabra, entonces verdaderamente serán mis discípulos. Verdaderamente serán mis discípulos. Y el verso 32 dice: y conoceréis la verdad. Entonces, ¿qué era lo que lo iba a llevar al conocimiento de la verdad? El permanecer en la palabra. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que la verdad los iba a hacer libre. ¿Qué es ser libre? Entonces, yo busqué en el diccionario qué es ser libre, y habla justamente de la libertad de ir de la libertad de ir a donde uno le plazca.
Entonces, una persona que es esclavo no puede ir donde quiere, pero una persona que es libre va donde quiere, disfruta en el lugar donde él quiere. Entonces, nosotros lo podemos mirar y ver en la libertad del hombre natural, y vemos que lo que ellos llaman libertad, para ellos es una esclavitud, y no se dan cuenta, porque alguien dice así: a mí no me va a decir nada lo que yo tengo que hacer, y yo voy a tomar todo lo que yo quiero, y toma y se embriaga, y él piensa que es libre. Yo soy un hombre libre y yo tomo, me embriago, fumo, hago lo que yo quiero, total, yo soy un hombre libre. Piensa que es libre, pero en realidad no es libre, es esclavo. Porque el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y Jesús dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, ¿qué es ser libre? De la libertad de ir a donde uno le plazca. Entonces nosotros tenemos que ir a pensar: ¿quiénes somos nosotros? Cuando llega el momento de la cena del Señor, nosotros tenemos que pensar: ¿quién va a pasar a tomar la cena del Señor? ¿Quién va a participar de la cena del Señor? ¿Para quién es la cena del Señor? ¿Por qué los que no se han bautizado no pueden participar de la cena del Señor? Porque no murieron con Cristo, no fueron sepultados, no resucitaron, no tienen una vida espiritual, la cual solo puede disfrutar de la comunión con Cristo el hombre espiritual. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la mesa, ¿quiénes pensamos que somos? El hombre espiritual. Y eso es así, es lo que somos. Pero ¿qué de la libertad de ir a donde le plazca al hombre espiritual? Porque acá ahora hablamos de una libertad que tiene el hombre espiritual, porque ¿qué es ser libre? Libre de la libertad a donde a uno le plazca, es decir, de la libertad que tiene el hombre espiritual de ir a donde uno le plazca. Mire, de acá no mucho vamos a volver que ir de nuevo, hermano, a José Cepá el primer domingo del mes que viene. ¿Sabe a cuánto están atados y no son libres? Aunque parece que no, yo conozco la verdad, y no pueden irse, hermano, a participar en aquel lugar porque todavía están atados por cosas humanas. ¿Sabe cuánto no agradecen, hermano? Porque todavía están atados en cosas humanas. ¿Sabe cuánto no pueden orar? ¿Sabe cuánto no pueden venir a la iglesia? ¿Sabe cuánto conocen a Jesús? Pero ¿sabe que le falta? Ser discípulos. Y al no ser discípulos no son libres. ¿Cómo que no soy libre? No es libre. No ve que lo gobierna la carne, lo maneja la carne. Es un esclavo de la naturaleza humana. Y es de ahí de donde el Señor nos quiere arrancar para la manifestación de la vida espiritual que Él metió dentro de nosotros. A ser esclavo no puede manifestar la vida espiritual. Lo esclaviza su trabajo, lo esclaviza sus sentimientos, lo esclaviza sus pensamientos, lo esclaviza sus deseos, lo esclaviza, hermano, la manifestación de sus emociones, lo esclaviza, lo tiene atado. No puede servir al Señor porque sus emociones lo gobiernan. No es un hombre libre. ¿Y quiénes son los hombres libres? Los discípulos. Por eso la necesidad de ser discípulos del Señor. Discípulos del Señor para actuar en plena libertad de ir a donde a nosotros mejor nos plazca. Y donde nosotros mejor nos plazca es a las cosas espirituales, las que Dios ha preparado para nosotros, para que andemos por ellas. ¿A dónde le va a placer ir al hombre espiritual sino a la casa del Señor? ¿Con quién va a querer hablar el hombre espiritual sino que con otro hombre espiritual? Porque un día le emite palabra, otro día. ¿A dónde querrán ir, hermanos, los discípulos sino a estar a los pies del Maestro para oír, para alabar, para cantar y regocijarse delante de su Señor? Libres para servir a Dios, verdaderamente libres. Así que los seguidores no son discípulos y los esclavos tampoco. Jesús dijo así: si vosotros permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente. ¿Por qué dice verdaderamente? Porque algunos parece que son discípulos,
tienen la forma de discípulo. Usted lo mira, hermano, y usted está seguro que es discípulo, porque no puede ver, hermano, la atadura, la ligadura humana que tiene, que le impide el servicio libremente al Señor como debería de ser. ¿Y por qué no es libre? Porque no permanece en la palabra de Dios. La conoce, pero no permanece en la palabra, pues si permaneciere, la palabra de Dios le haría libre. Volvemos a lo mismo. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, ¿qué hace el permanecer y ir, hermano, dejando que la dirección de Dios lo lleve? Ir tomando la palabra que todos los días de reunión Dios, hermano, envía y nos habla. ¿Qué ocurre cuando usted la toma, la guarda en su corazón y deja que la palabra del Señor lo lleve? La palabra lo va llevando, va conformándolo a la imagen de su Hijo, porque los discípulos son los que son conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Lo va llevando y le va conociendo, le va haciendo, hermano, le va haciendo ver, le va mostrando la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces usted descubre que estaba atado, ligado a cosas humanas, que estaba atado a sentimientos, que estaba atado a pensamientos, que estaba atado a ideas, que estaba atado a impulsos humanos. Conoce la verdad, entonces entra en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, obedeciendo a lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. Conoce la verdad, se muestra que había estado ligado, atado, que no era libre, y ahora sí entra por el conocimiento de la verdad a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Quiere decir que la palabra nos lleva a la libertad gloriosa en un evangelio glorioso, que justamente es el evangelio de la gloria de Cristo. Portadores de luz, donde Dios deposita el glorioso evangelio para que seamos nosotros lo que llevemos, lo que hablemos, lo que conversemos, lo que transmitamos, lo que Dios, hermano, nos ha dado. Transmisores de luz en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cuando nosotros leemos en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 1, el apóstol Pablo dice lo siguiente: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Está pues firme. Entonces, ¿a dónde nos llevó la palabra? El mensaje de Dios. ¿A dónde nos llevó el Espíritu? A la libertad gloriosa de los hijos de Dios, donde no estábamos sujetos a la voluntad de la carne, ni de los pensamientos, ni de los sentimientos, sino que estábamos sometidos bajo la poderosa mano del Señor, en la dirección de su Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo dice: está pues firmes. ¿Dónde? En la libertad con que Cristo os hizo libre, y no estéis otra vez sujeto al sentimiento, sujeto al pensamiento, sujeto al deseo, sujeto, hermano, a cualquier manifestación humana, y no estéis otra vez sujeto en el yugo de la esclavitud. ¿Y qué tenemos que hacer? Estar firme en la libertad, no ser esclavo de nuevo de aquello que hemos sido libertados, porque hemos sido llevados a una libertad gloriosa, donde el celo no existe, donde la ira no se manifiesta, donde el enojo no se expresa, sino que se expresa y está la ley del amor, la ley real que nos lleva a amarnos unos a los otros, que nos lleva a soportarnos, a sobrellevarnos, la ley que nos lleva a no quejarnos, sino a orar. Si nos persigue, a orar por los que nos persiguen. Si hablan mal de nosotros, a pedir a Dios por ellos. Si tienen hambre, le damos de comer, y si tienen sed, le damos de beber, porque la ley real, la ley de Dios, el amor de Dios ha sido derramado dentro de nuestro corazón para que lo expresemos. Usted piense, ¿qué tan grande es el amor de Dios? De Dios dice que
El cielo es su trono y la tierra donde pone sus piececitos. Qué tan grandes son los piececitos del Señor, que dice que es el estrado de sus pies la tierra. Qué tan grande Dios, y qué tan grande piensa usted que es el amor de Dios. Porque Dios es amor. Entonces, ¿qué tan grande? Entonces, ¿qué tan grande es lo que Dios metió dentro de nosotros y que todavía nosotros no nos damos cuenta y andamos como si no tuviésemos nada y como si el amor de Dios no fuera derramado dentro de nuestro corazón, como que no soportamos, no sobrellevamos y andamos como si no tuviésemos amor, cuando Dios ya lo derramó todo, no quedó ni una gota, todo lo derramó dentro de su corazón. Para que lo exprese, para que lo hable, para que lo manifieste, para que ame como Dios ama. Entonces, este amor nos llevó a soportar. De ahí, hermano, a una libertad gloriosa. Y Pablo dice, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Ya no, Dios nos separó, nos hizo santo. Dios nos hizo santo. Santo significa separado, apartado para Dios. ¿A quién separó? A la nueva creación, al hombre nuevo. ¿Y qué ocurre con el hombre viejo? La vieja naturaleza para Dios murió. Por eso nos introdujo Dios en una libertad gloriosa, la gloriosa libertad de los hijos de Dios, donde debemos de perseverar, donde la expresión humana ya murió, el pensamiento, el sentimiento, la actitud, la acción humana ya debe de desaparecer en los que murieron y nacieron de nuevo, y ahora verse, hermano, la gloria del Señor en cada uno de los que han creído. Porque de Jesús dijeron los discípulos, y vimos su gloria. ¿Qué es lo que vieron? La gloria de Dios. Y Jesús dijo, Padre, la gloria que tú me diste, yo se la he dado a ellos. Así que su gloria está en su cuerpo, en nosotros. Así que si vieron la gloria del Señor en Él, ¿por qué no en nosotros? La gloriosa manifestación de esta vida, la vida de Dios que nosotros hemos recibido. Por eso la necesidad de estar firme en esta libertad gloriosa con que el Señor nos hizo libre. Firme, ¿dónde? No otra vez a la esclavitud, no, nos hizo libre, verdaderamente libre. En el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 46 al 47, dice lo siguiente, y habla de los libres, de aquellos que fueron verdaderamente libres, que oyeron la palabra, siguieron a Jesús. No solo siguieron y oyeron, sino que la guardaron dentro de su corazón. Es decir, la practicaron, hermano, la comprobaron, permanecieron en la palabra de Dios, se manifestaron como verdaderamente sus discípulos, conocieron la verdad y la verdad los hizo libres. Hechos 2:46, libre, verdaderamente libres en el Señor. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Ahí estaban los hombres libres, así que lo humano no lo ataba para que no vengan a la iglesia, así que no había nada humano que los ate, así que no había un dolorcito de algo, no, porque me parece que me duele un poco la cabeza, hoy no voy al culto, no había nada. La Biblia dice, hermano, que perseveraban cada día. ¿Sabe qué? Cada día está diciendo todos los días, está diciendo de lunes a lunes. Mira, nosotros Dios nos dio 3 días de reunión en este lugar. Tenemos en este lugar los jueves, sábado y domingo, solo 3 días. Ellos tenían 7 días de reunión. Porque la Biblia dice, perseverando unánime cada día en el templo. Así que se reunían todos los días en el templo y estaban juntos. ¿Qué los llevó a reunirse y a poder estar juntos los 7 días? ¿Qué los llevó? Justamente el ser discípulo, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué nos va a llevar a nosotros a estar siempre en la casa del Señor? El ser discípulo, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y perseverando unánimes cada día en el templo y
partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Así que no solamente estaban en la iglesia alabando al Señor y escuchando la palabra de Dios todos los días, dice la Biblia que comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Se invitaban unos a los otros para que una vez sentados a la mesa hablasen del Señor. ¿De qué otra cosa pueden hablar los discípulos sino del Señor? ¿Qué otra palabra puede estar en la boca de ellos sino la palabra de esta vida? ¿Qué edificación podrán edificar en el hermano los discípulos? ¿Será que edifican con hojarasca, con madera, con heno? ¿O será que colocan piedras preciosas, plata y oro? No son vasos de barro y de madera. Son vasos de oro y de plata, donde se depositó dentro de ellos un tesoro tan inmenso y tan grande, las palabras de esta vida que han recibido. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que esa manifestación de amor, de amarse los unos a los otros, a causa de lo que eran discípulos y de permanecer en la verdad, los llevó a que los de afuera miren la unidad, miren, hermanos, la comunión en la iglesia y el amor entre los hermanos, a tal punto que el Espíritu Santo cada día añadía los que habían de ser salvos. Así que todos los días venían nuevos a la casa del Señor. Por eso Jesús dijo a los judíos que habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Creen esta palabra, hermano? ¿Entienden esta palabra? La luz de Dios ilumine nuestros corazones, para que en la libertad gloriosa de los hijos de Dios sirvamos al Señor con alegría y sencillez de corazón. Oramos todos juntos delante del Señor. Amado Dios, alabamos tu nombre en esta hora, te ensalzamos y te damos gracias. Muchas gracias por tu bondad, por tu amor. Gracias, Señor, por habernos llamado, Señor, traído a este evangelio bendito, mediante el cual, Señor, tú nos instruye y nos lleva. Tu palabra para nosotros es lámpara para nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Gracias, Señor. Tu gran manifestación de amor hacia nosotros conmueve nuestros corazones. Gracias, Señor, porque mediante tu luz vemos la luz de tu palabra. Gracias, amado Señor. Te ruego, tu Espíritu Santo opere en nosotros poderosamente, Señor, y la verdad sea revelada mediante tus siervos y tus siervas, y podamos, Señor, servirte con alegría de corazón. Gracias, Padre. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Y cuántos dicen gloria a Dios? Alabemos el nombre.